Hola a todos, ¿qué tal? Este día estoy trabajando en un 2004 Toyota Eco, y una de las razones por las que el cliente me lo trajo es porque tiene pérdida de chispa en el motor, tiembla bastante al arrancarlo y me está tirando un código en el cilindro 1, el P0301, Cylinder 1 Misfire Detected. Entonces hay pérdida de chispa en un cilindro, me está diciendo, en el 1. Entonces este auto de bobinas y casi siempre o muchas veces es la bobina. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la bobina? Es bien sencillo. Eh, el Misfire o este código, el P0301, P0302, 03 o P0304, esos códigos pueden ser provocados por muchas cosas, por la bobina, por las bujías malas, inyectores malos, problema eléctrico, falta de compresión en el motor. Pueden ser muchas las causas, pero cuando los autos son de bobinas, siempre hay que empezar por las bobinas, como eh, intercambiándolas a ver si los códigos se mueven, porque casi siempre o muchas veces es la bobina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar el código. Ok, voy a arrancar el vehículo. Tiembla bastante, especialmente al ponerlo en cambio. Tiene una tembladera bien fuerte, tiembla bastante. En la cámara no se logra apreciar. Ahí tengo agarrado el... Cuando toco esto acá, se mueve bastante mi mano. Se siente en todo el vehículo, se siente la vibración constante, está fuerte. Entonces, pero la luz del motor está apagada. A veces la enciende, a veces la apaga. Entonces así está en eso. Ok, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Voy a borrar el código. Voy a borrar el código y voy a borrar el código. Erase, bajamos. El misfire, ups, es que voy a regresar de nuevo porque había cortado toda la inición, me está tirando error. Ok, vamos a empezar de nuevo. Me estaba tirando el misfire en el cilindro 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a invertir la bobina 1 con la 2. Y si el código se mueve de posición, entonces definitivamente es la bobina. Pero vamos a hacer eso ahorita. Solamente vamos a necesitar un cubo 10 para quitar los tornillos, ¿ok? Y un ratchet. Ok, read codes. Ok, ahí está el código. Entonces es el... Perdón, P0301. Entonces lo vamos a borrar. Cilindro 1, ok. Vamos a borrar este código. Ok, ok y ok, ok. Ahí está borrado. Ahí dice que ya ha sido borrado. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a invertir las bobinas de posición, ok. Así que vamos a ir al motor. Ok, las bobinas se encuentran bajo esta tapa. Hay que quitar los tornillos que lleva 4, lleva uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, pero esta parte está quebrada, así que por eso no me voy a preocupar. Entonces con un cubo 10 lo sacamos. Ok, sacamos esta tapa. Ahí, ok, están las bobinas. Estas son las bobinas, bajo las bobinas están las bujías. Entonces 1, 2, 3, 4, son 4 bobinas. Pero la pérdida de chispa en el motor me dice que la tengo en el cilindro 1, que es este. ¿Cómo sé yo cuál es el cilindro 1? Cuando el vehículo es de 4 cilindros, el cilindro 1 siempre está... el cilindro 1 siempre es el que está más cerca de la cadena. O sea, faja, lo que tenga este es de cadena. Entonces, aquí están las fajas. Estas son las fajas del motor, pero yo estoy hablando de la cadena, ok, la cadena de tiempo, la faja de tiempo. Entonces, el cilindro número 1 está en el que está al lado del pasajero, al lado de las fajas exteriores del carro. Ahí, entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces el misfire es en el 1. Lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es invertirla, poner esta acá y esta acá. Si la bobina es la que está mala, entonces lo que va a pasar es que el código se va a mover de posición. Se van a invertir los códigos, ok. Entonces vamos a quitar esto. Ok.
Voy a colocar mi teléfono en un lugar mejor. Ok, entonces hay que desconectarlas. Como pueden ver, estas tienen quebrados los clips. Es regular, es normal que se les quiebren porque se ponen bien tostados por el calor y se quiebran. También lo tiene quebrado. A la hora de ponerlas hay que asegurarnos que estén bien conectadas, ok. Entonces desconecto esta. Uy, como pueden ver, esto está bien malo, está como podrido. Se ha dañado un poco esto ahí, pero no hay ningún problema porque los pines están bien, ok. Entonces este también, ahí sacamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que vamos a invertirlas. Entonces esta la vamos a pasar para allá, para el 1, y esta para el 2, ¿sí? Y así ponemos los pernos, pero solamente apretémoslos con la mano, no necesitamos apretarlos tanto. Ok, ahora esto está un poco dañado, pero eso no provoca ningún misfire porque los pines están bien. Vamos a conectarlo ahí, y este también acá. Ok, aunque también pudiese ser el conector, por eso es bueno asegurarnos bien. Pero el conector, como les digo, este hule lo voy a corregir, después lo voy a sacar, después se lo pongo. Están un poco dañados las partes de aquí, pero no creo que ese sea el problema, así que de todos modos vamos a hacer la prueba. Ahí está conectado. Ok, entonces ya invertimos las bobinas. Entonces, si la bobina es la que está mala, entonces lo que va a suceder es que el código se va a mover al cilindro 2, ok. Entonces ahí vamos a ir a voy a cerrar el vehículo y voy a ir a correrlo un poquito, ok. Bueno, ahorita voy a ir a correr el vehículo y voy a correrlo hasta que encienda la luz del motor. Siempre después de cambiar las bobinas tienen que correrlo, ok. Pero este está bien grave, tiembla bastante, así que pienso que la luz va a encender rápido. Con solo que la luz parpadee ahí en el tablero, ya el código queda registrado, ok. Entonces, por una pequeña vuelta, vamos a ver si ojalá que encienda luego. Tiembla bastante. Ok, voy a pausar el video un segundo para correrlo. Ya la luz empezó a parpadear ahí, como pueden ver. Entonces me voy a estacionar y ya se quitó, voy a poner la computadora, ok. Ok, entonces voy a estacionar ahora. Entonces vamos a poner el escáner nuevamente para ver si el código continúa en el 1 o se ha movido hacia el 2. Perdón. Ok, ahí está conectada. Entonces ahora vamos a ver qué nos dice el escáner. Espero que sea la bobina. Si no, la bobina va a ser el conector. Es ok. Está leyendo. Es una manera de hacerlo manualmente. También se puede realizar con el escáner, pero yo lo hago así para aquellos que pues no tienen un escáner avanzado, como hacerlo manualmente. Esta es la manera de poder ver si las bobinas realmente están funcionando bien o no. Ok, ahí está. P0302, cilindro 2 misfire detected. ¿Qué sucede acá? Que el código se ha movido de posición. Entonces ahí sí estoy 100% seguro que es la bobina la que está dañada. Si el código hubiese permanecido en el cilindro 1 después de haber intercambiado las bobinas, entonces ahí pudiese haber sido el conector, la bujía, el inyector, compresión, cualquier cosa. Pero acá yo estoy 100% seguro que es la bobina porque el código se ha movido de posición. Entonces ahora lo que continúa es borrar el código nuevamente, ordenar una bobina, erase code. Ok, ahí está, ya están los códigos borrados. Entonces ahora lo que voy a hacer es ordenar una bobina y poner una bobina nueva.
Ok, ya tengo la bobina, tengo una Durolast. Ahí está el número de parte. Creo que es este de aquí. Es el C1304, este de ahí creo que es el número de parte. Uy, no se puede ver bien. Sí, sería C1304. Ay, perdón que mi cámara está fallando, no sé qué se ve tan borroso. Ok, entonces, bueno, entonces es la bobina, voy a cambiar la bobina, ya la tengo, entonces vamos a... Ups, le di al lado contrario. Haciendo esto nos damos cuenta al 100% si es la bobina que está fallando. Entonces es importante hacer un diagnóstico y no solo cambiar las partes adivinando, ¿ok? Entonces, ahí está. El cilindro 2. Ajá, ahí está. Entonces vamos a sacar esta de acá. Es importante que nos aseguremos que la bobina sea idéntica, el mismo tamaño, el conector. Ok. Es de 4. Sí, el mismo tamaño. Correcto. Y el conector es el mismo. Ok. Así que la ponemos. Lo que voy a hacer acá es con estos, al probar que todo esté bien, voy a poner un poquito de silicona acá y a la hora de yo cerrarlo, de conectarlas, es que no se vuelva a salir, ok. Se le pone nada más un poquito de silicona acá y acá también, porque es fácil se desconectan. Entonces ahorita vamos a hacer la prueba nuevamente, ok. Entonces ya con la bobina nueva, lo que voy a ver ahora es que el carro ya no vibre igual como estaba vibrando antes. Entonces ahí está. Ok, voy a dejar esto acá. Ahí está bien conectado y ahora vamos a ir al vehículo. Okay. Vamos a ver si hay diferencia o no. Oh, totalmente. Poner en velocidad, ahí está. Totalmente, una gran diferencia. Ya se le quitó la vibración que tenía. Vamos a hacer la prueba. Ok, eso es todo, ahí está. Tenía una vibración terrible, ok. Terrible, pero ya con eso se le ha quitado. Entonces, esa sería la manera manual de diagnosticar una bobina mala. Cuando digo manual me refiero a de que invertir las bobinas manualmente, porque hay unos escáneres más avanzados que puedes leer las gráficas y no tienes que hacer lo que yo hice. Yo lo hice de esta manera para que pues, los que no tienen un escáner avanzado lo hagan de esta manera, ¿ok? Así que ahí está, perfecto. Nada de vibración. Ya no vibra absolutamente nada. Ok, ahí está. Bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva. No olviden suscribirse y hasta pronto. Bendiciones. Bye.